conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Saludos, hermanos, bienvenidos a estas Catolicápsulas. Les habla su hermano el diácono José Luis Rosa de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Carolina, y estoy sumamente alegre de poder compartir con ustedes este ratito. Primero porque nos podemos comunicar a través de estos medios, y segundo porque seguimos celebrando ese tiempo de la Pascua. Cristo está vivo, está en medio de su pueblo, ha resucitado el Señor, aleluya. El pasado domingo, este domingo último, fue el tercer domingo de Pascua, y la iglesia nos presentaba una imagen hermosa, la imagen de los discípulos de Emaús, ese camino de los discípulos de Emaús y su encuentro con Jesús resucitado. Y yo no sé si les pasa a ustedes como me pasa a mí, pero cuando yo leí este evangelio y lo reflexionaba, me era imposible quitarme de la mente la misa. Me seguía golpeando en la mente la misa. Y yo no sé si les pasó, pero pues tomando en cuenta esto, quise compartir con ustedes en este día unas reflexiones sobre el discípulo de Emaús y su relación con la Santa Misa. Pero para esto primero vamos a ver unos detalles generales de qué es la Santa Misa, y luego entonces entramos más en profundidad en el análisis del Evangelio de los discípulos de Emaús. La misa ha tenido nombres a través del tiempo, diversos nombres. Se conoce como la Santa Misa, se ha conocido como la fracción del pan, como la acción de gracias, como el memorial de la pasión, como la sagrada liturgia, los sagrados misterios. Ha tenido infinidad de nombres a través de los tiempos que aluden a algún aspecto en particular de lo que es esa Eucaristía, esa misa, Santa Misa. ¿Pero qué es la Santa Misa? Bueno, primero para nosotros la Santa Misa es una celebración, un acto litúrgico que es el más importante para la Iglesia. La Santa Misa para la Iglesia es la oración que es más completa. No hay rosario, no hay devoción, no hay vía crucis que sea más completo que celebrar la Santa Misa. Y al fin y al cabo la misa es una celebración o una ceremonia que está dedicada a Dios. Y en ese acto de dedicarle a Dios esa ceremonia se hacen cuatro acciones fundamentales. La primera de ellas que se observa en la Santa Misa es que se alaba al Señor. Hacemos oración de alabanza. La segunda es que le damos gracias a Dios. Oración de acción de gracias. La tercera es que se le pide perdón a Dios. Una oración de perdón, pidiendo la misericordia de Dios. Y por último, se le piden al Señor unos beneficios. Algunas intenciones, algunos deseos, algunas necesidades que tenemos nosotros. Así que son oraciones de petición e intercesión. Siendo la misa este acto litúrgico tan importante, es bueno comprender un poco las partes que forman esta misa. A grandes rasgos, la misa se organiza en dos partes, dos grandes bloques. El primero de ellos, la liturgia de la palabra, y el segundo, la liturgia eucarística. Brevemente, la liturgia de la palabra comienza desde el cántico de entrada, y nos va a llevar a través de diferentes momentos centrados en las lecturas, en la palabra de Dios, en encuentro con Cristo en su palabra, hasta llegar a la oración de los fieles, oración universal, las peticiones que hacemos. La liturgia eucarística, el segundo bloque, nos va a llevar desde el ofertorio hasta los ritos de despedida de la misa. Y se centra en el encuentro con Jesús, no en la palabra como la primera parte, sino en el encuentro con Jesús, en su cuerpo y su sangre en el sacramento de la Eucaristía. Son dos detalles muy sencillos sobre la estructura de la misa. Hay más detalles que podremos compartir más adelante.
Pero sí es importante que recordemos que esta estructura de la Santa Misa, aunque son dos bloques divididos, no son dos bloques aislados. Nos dice el Sacrosanctum Concilium del Vaticano II que las dos partes de que consta la misa, a saber, la liturgia de la palabra y la eucarística, están tan íntimamente unidas que constituyen un solo acto de culto. Eso está en Sacrosanctum Concilium número 56. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con lo que me están diciendo. Pues mira, sinceramente, aunque podemos identificar dos grandes bloques en las partes de la misa es un solo acto, no son dos actos separados. Y es tan importante cada uno de estos dos bloques que si no existieran los dos bloques, uno de ellos sería algún otro tipo de celebración, pero no una misa. Si yo tengo una lectura, una reflexión de las lecturas, como se hace en la liturgia de la palabra, pero yo no tengo liturgia eucarística, yo no participé en una misa. Si yo solamente llegué a una consagración, pero no recibí la liturgia de la palabra, yo no viví una misa completa. La misa completa necesita ambas partes poderlas vivir. Si entendemos un poquito esta estructura, ¿verdad? Podemos entonces ahora pensar un poco en este evangelio de los discípulos de Emaús. Este evangelio de estos dos hombres que bajan de Jerusalén a Emaús, tristes, pero tienen un encuentro con Cristo, un encuentro que va a transformar su vida. Vamos a ver un poco este encuentro, algunos detalles de este encuentro. Primero, el encuentro de los discípulos de Emaús se lleva a cabo el domingo, porque es el día de la resurrección. Dice que ese mismo día, el día de la resurrección, es el primero de la semana, era el domingo. Y nuestra celebración en la Santa Misa la celebramos principalmente el día del domingo. De hecho, el domingo le decimos que es el día del Señor. Así que ya desde el principio hay una idea que es común. El segundo punto es que van dos hombres en los discípulos de Emaús. Son dos, no son un individuo aislado. No son dos, ya son una comunidad. Y asimismo nuestra celebración de la Santa Misa no somos individuos aislados. Aunque el Padre Antonio esté celebrando solo su misa, está celebrándola por cada uno de nosotros, por cada una de la comunidad, y estamos ahí presentes. Así que de cierta forma es un evento comunitario. Además de esto, entonces los discípulos van caminando tristes, desamparados, frustrados, con sus preocupaciones. Y cuando nosotros llegamos a la Santa Misa, también traemos nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, nuestros pecados. Y venimos a la misa a presentarlos a Dios. Y comenzamos, de hecho, la misa pidiéndole perdón a Dios por cada uno de ellos y ofreciéndole cada una de esas necesidades por las cuales queremos ofrecer esa misa. Los discípulos de Emaús van caminando y se encuentran en ese camino con Jesús, que se les aparece. Y es que en la misa nosotros también nos vamos a encontrar con Jesús. El primer encuentro con Jesús va a ser en su palabra, como les había mencionado anteriormente. Los discípulos de Emaús se encuentran con Jesús y Jesús le cuenta y empieza a explicarle, viendo las preocupaciones de ella, las escrituras. Le cuenta a los profetas, le dice cómo esto tiene que ver. Y en ese encuentro con la palabra, ellos van a ir reflexionando en este tema. Nosotros también en la Santa Misa tenemos entonces unas lecturas de la Biblia, que de los profetas del Nuevo Testamento, que van a orientar nuestra vida. Y entonces, luego de esas lecturas, en la misa nos dan una homilía, nos explican cómo esas lecturas van a nuestra vida, así como Jesús estaba explicándole a los discípulos de Emaús. Seguido de esto, dice que cuando iban a llegar al lugar, que se estaban acercando, Jesús hace como que quiere seguir de lejos. Y ese momento, los discípulos dicen, no, quédate con nosotros, dan una acción. Nosotros después de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la homilía, respondemos con el credo. Creemos, Señor, que tú estás, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra respuesta ante esa explicación es el credo. Los discípulos de Emaús se sientan. Y entonces le presentan el alimento, el pan. Nosotros, luego de haber hecho la oración de los fieles, traemos el pan y el vino como ofrenda al altar. Los discípulos de Emaús están con Jesús y Jesús toma el pan, lo bendice,
lo parte y lo reparte a cada uno de ellos. Y esas mismas palabras, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, son parte de nuestra consagración en la Santa Misa. Cada misa se repiten esas mismas palabras que Jesús dijo inclusive en aquella primera misa que fue la última cena. Los discípulos comieron el pan y al comer el pan se le abrieron los ojos. Los discípulos de Emaús decían entonces, no ardía nuestro corazón. Y es que entonces en este encuentro, nosotros en la misa, con Jesús de Eucaristía, cuando lo recibimos, cuando hacemos comunión espiritual, ¿acaso no arde nuestro corazón? Y nos empieza a hacer sentido todas aquellas preocupaciones que teníamos desde la óptica de Cristo. Y nuestro corazón no emana, no sale una oración de comunión espiritual, una oración de acción de gracias a Dios por sus bendiciones, por ese encuentro que hemos tenido con Él. Esos discípulos de Emaús que estaban tan preocupados, cuando se le abren los ojos, reconocen a Jesús, deciden regresar a Jerusalén a contarle llenos de alegría a los discípulos que estaban reunidos que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado. Tú y yo, cuando nos encontramos en la Santa Misa con Jesús, que lo vemos en su palabra y en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, nos transformamos también. Nuestras preocupaciones, nuestros miedos quedan a un lado y debemos salir de la Santa Misa como testigos de ese resucitado, como testigos de ese Cristo con quien nos hemos encontrado. Esto, para mí, ver los discípulos de Emaús como un paralelo a la Santa Misa, me ha llevado a reflexionar muchísimo en cómo yo vivo la misa, cómo yo hago en este momento cuando me encuentro con Jesús en la Eucaristía. ¿Qué hago cuando ahora mismo que no puedo ir? Hago una comunión espiritual, deseando ese anhelo de que el Señor venga a mí. Ha sido, los discípulos de Emaús, una experiencia transformadora. Y para nosotros, que nos enfrentamos con la Santa Misa constantemente, también debe ser una experiencia transformadora. Yo quiero que le presentemos al Señor el deseo de poder ser transformados por su palabra, por su cuerpo y su sangre, por su contemplación en la Eucaristía. Y para esto les voy a pedir que cerremos nuestros ojos y escuchemos esta canción, reflexionemos quizás en ella, leamos la letra, va a estar en pantalla y podemos ver esa oración que dice: alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo. Sea una oración a Jesús Eucaristía, a Jesús palabra, al encuentro con el resucitado, presentándole nuestras necesidades y pidiéndole que venga a nuestra alma y que la transforme. Que salgamos llenos de la alegría y de la fuerza, que más allá del miedo, de la tristeza, seamos testigos del amor de Jesús. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre
gracias al Señor por este corto rato de oración, que sea solamente el comienzo de nuestro encuentro con Él durante el resto de estos días, y que podamos valorar la Eucaristía, la Santa Misa, ahora que no podemos accederla directamente, sino por medios digitales, podamos vivirla con la intensidad de ese encuentro que tuvieron los discípulos de Emaús. Ha sido una bendición compartir con ustedes este corto ratito. Si les gustó o si quieren ¿verdad? Saber mucho más, pueden dejarlo en los comentarios para poder ¿verdad? Seguir orientando, seguir añadiendo temas a las cápsulas. Este tema de la misa, que fue bien breve, es una introducción. En las próximas cápsulas vamos a estar profundizando en algunos detalles interesantes sobre la historia de la misa, que nos van a hacer valorar más lo que tenemos, ese regalo que Dios nos ha dado. Vamos a hablar más de las partes, qué se hace, qué se dice, hasta cosas que el Padre dice que ustedes no han escuchado en ese momento, que le dan un sentido hermosísimo. Así que estén pendientes a las próximas cápsulas, no se las pierdan. Esto ha surgido en este tiempo porque el Señor ha querido que nos encontremos por estos medios. Y pues les pido, ¿verdad?, que nos tengan en sus oraciones para que este rato de aprendizaje y de reflexión sea para gloria y alabanza suya. Nada, que esperamos que puedan compartir con aquellos que la necesiten, aquellos que les sea útil también estas cápsulas, para que volvamos a afianzar y vivir nuestra fe, como dice el inicio de las Catolicápsulas, para vivir nuestra fe. Que Jesús resucitado, nuestro Maestro, que está vivo, que se encuentra con nosotros en su palabra, en la Eucaristía, los acompañe siempre, los bendiga, los llene de su alegría y su paz en este tiempo de Pascua que celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.